Se rieron de nosotros cuando dijeron que ninguna criatura podía caminar en Virelia. Rieron hasta que vieron nuestras botas dejar huellas que no se cerraban, hasta que nuestras manos arrancaron raíces que jamás cedían ante garras o gravedad. En un mundo que rechazaba todo pie extranjero, la humanidad empezó a marchar, y con cada paso, el planeta aprendía a respetarnos. La noche en la que el despojador orbital descendió sobre la copa de la jungla, los faros de la nave dibujaron una línea fría en el aire. La colonia miró ese rayo como una sentencia, el zarpazo extenso de una especie que tomaba sin preguntar. Fue entonces cuando Aitana Valdés entendió que caminar no bastaba, había que sostener el suelo con la voluntad. No con talones, sino con juramentos. Virelia no era una jungla cualquiera. Desde la órbita se parecía a un pulso bioluminiscente, cortinas de hojas que se abrían en franjas rítmicas, tallos que crecían y retrocedían según la luna local, y una red subterránea, la memoria, que conectaba todo en un susurro vegetal. Los primeros colonos llegados en la segunda oleada llamaron al planeta con nombres poéticos, pero pronto aprendieron a decirlo con respeto, la superficie aquí respiraba con intención. Durante los primeros meses, drones y botes aéreos se partieron y perdieron, las raíces cerraban puertas a intrusos mecánicos y la flora sangraba savia que corroía los conductos de grasa y silicio. Fue la propia corporalidad humana, nuestro andar, el talón que cae con impredecible constancia, la manera en que el peso se redistribuye con cada adaptabilidad. Lo que permitió a un puñado de exploradores pasear sin que la memoria los identificara como amenaza. La colonia humana, bastión sangre de plata, creció en terrazas talladas en antiguas canoas vegetales petrificadas, protegida por un cinturón de raíces rehuidas. Los techos estaban cubiertos de placas de bronce negreado con filamentos de cristal que refractaban la bioluz, un diseño propio llamado armadura solace, ligera, flexible, con microclavos para equilibrar el paso en hojas resbaladizas. La cultura del bastión era naturalmente marcial, respeto por la tierra, disciplina del ritmo de los pasos y una mitología práctica que celebraba a los que aprendieron a no hacer ruido con su furia. Guardaban como reliquia un asta, la lanza de pacto, una pieza de madera petrificada con inscripciones traducidas a sangre y barniz, símbolo de que su pueblo era el único que aquella jungla reconocía. Los Quitar, la especie que orbitaba el planeta con intenciones extractivas, eran una civilización de flotadores y manos prensiles sin planta. Su biología había evolucionado en atmósferas densas y corrientes ascendentes, tenían alas membranosas, balances sensoriales como redes, y piel de pizarra azul que rechazaba la flora por contacto. Nunca tocaron suelo si podían evitarlo, sus naves los llevaban con grúas y almohadillas levitacionales. Políticamente, los Quitar formaban clanes gremiales, los Arbestos, encargados de explotar biomasa para la metrópoli, los Civil, diplomáticos que preferían tratos, y las Forjas, el brazo militar que convertía materia en herramientas de control. Para ellos, Virelia era no más que un depósito de tejido vivo, una malla de recursos que una máquina bien colocada podría cosechar sin conmoción. La memoria de Virelia, sin embargo, no era neutral. Registraba heridas y aprendizaje, los brotes cubrían a su vez el trauma y construían defensas en torno a zonas dañadas. Esa dinámica, memoria que se adapta, colonialismo que no comprende, era el centro del conflicto. Los Quitar trajeron algo que la memoria no entendía, el Arrow, un dispositivo gravitosónico capaz de arrancar redes de raíces, de sincronizar el latido de la superficie y convertirlo en masa volátil para transporte orbital. El Arrow no mataría al planeta instantáneamente, pero podría convertir grandes tramos en estériles campos para la extracción. Bastión Sangre de Plata no tenía razones técnicas para detenerlo. Tenía razones morales y una ventaja única, su gente podía caminar. Aitana Valdés era la comandante de la guarnición. Había nacido con un pie izquierdo que nunca encajó en los cánones de equilibrio, y de niña encontró en esa falsa asimetría una forma de caminar que confundía y, a veces, calmaba a las plantas. Era ingeniera, táctica, y poseía una calma que era casi fría, la serenidad prevista del acero,
hasta que su gente estaba en peligro. Su mano izquierda sostenía una chapa, una placa de juramento en plasma sellado, la placa de Ous, con granallados que hablaban de promesas y nombres. Otros símbolos importantes, la bandera escoriada, una prenda quemada del primer ataque, y el escudo de bronce, un emblema que cada recluta llevaba cosido al pecho, pulido con lágrimas y tierra. En los días previos al descenso de la ROW hubo avisos, sondas clítares que mapeaban la memoria, nubes de extracción que se reunían en el dosel y transmisiones que pedían concesión. La diplomacia fracasó cuando las forjas intentaron tender anclas que la memoria rechazó, y el primer contorno de la Arrow filtró en las estaciones de observación como una señal de muerte. Un cinturón vibrante que se clavaría en el vientre del planeta y lo desenredaría. Aitana convocó una asamblea bajo el auroral azul de la cúpula de cristal. Allí no solo se hicieron planes militares, se hicieron juramentos. No somos un estorbo, dijo, mirando a todos. Somos la única especie que pisa este suelo y no lo da como mercancía. No hubo aplauso, solo pasos, el sonido que la memoria restringía a una cadencia sagrada en Bastión. Los primeros choques fueron tácticos, casi invisibles. Remotes clítares, arpones flotantes, intentaron enganchar la corteza de la cúpula para trenzar redes y elevar secciones de la copa. Los defensores humanos usaron su andar como arma, patrullas de 2 y 3 personas que se movían en patrones irregulares por encima de las hojas, sus botas Solace tenían microgarras que permitían anclajes sutiles. Donde las máquinas fallaron, la improvisación humana triunfó. Un equipo de reconocimiento liderado por Iker Mora se deslizó por una senda de raíces que se movía como una serpiente. Aprendieron a andar como recetas, a ser impredecibles en la cadencia, a no sincronizar pasos en columnas que la memoria pudiera registrar como un patrón. La memoria, sensible a la intención, empezó a cambiar. Zarcillos surgían donde antes no había, capas de hojas que impedían las vistas aéreas. Aitana supo entonces que no bastaría con moverse, había que negociar un contrato con la jungla. Así nació la idea del pacto de paso, un conjunto de señales físicas, una marca de sangre sobre la corteza, la lanza de pacto clavada en un tronco, la placa de Ous colgada a la vista. Para decirle a la memoria que estos pasos eran actos de pertenencia y no de depredación. Los ancianos de la colonia recitaron antiguos ritos de plantar la voz en el suelo, se sentaron con sus manos en la tierra y susurraron nombres de los que habían venido de lejos. La memoria respondió con un temblor, y por una noche la jungla permitió el paso. La Clitar no podía comprender esa intimidad. Para ellos, todo era cálculo, extraer, cargar, partir. Trajeron la Arrow en secreto, una plataforma que se posó en un claro con patas resonantes que emitían un zumbido que hizo que los cristales de las armaduras Solace vibraran en desentonación. La primera vez que intentaron encajar la punta de la Arrow en la memoria, la jungla reaccionó con violencia. Lianas se alzaron, pero solo para enredar y sangrar. La Arrow, diseñada para presionar y cortar, encontró en esos brotes materiales fibrosos, no la fortaleza de piedra que esperaba. Aitana diseñó la contra, no podían simplemente destruir la máquina, pues las forjas tenían escudos que reparaban. Necesitaban algo que alterara la frecuencia de la Arrow, un sabotaje de sincronía. Reunió a un equipo de artesanos, músicos, ingenieros y geólogos. Crearon un dispositivo improvisado, el resonador de paso, compuesto por platos de bronce, filamentos de cristal Solace y un núcleo de energía que robaban de los alimentadores de la colonia. El plan no era solo romper la Arrow, era convencer a la memoria de que esa máquina no era un intruso, un acto de interferencia técnico-simbólica. La infiltración fue teatro. Un grupo pequeño entró en el claro nocturno, acompañados por niños que llevaban pequeñas antorchas de savia para distraer los sensores clítares. Al borde del claro, la memoria reaccionó, hojas se alzaron como manos enormes. La patrulla avanzó con pasos espaciados, torcidos, humanos, la memoria permitió cada paso con sospecha, como si midiera la intención.
Iker descolgó 2 postes de bronce y colocó el resonador, mientras Aitana mantenía sus dedos en la placa de Ous, murmurando el viejo juramento que nuestra gente había escrito con sangre en la primera expedición. Un dron forja detectó la anomalía y descendió en espiral. Lo interceptaron no con fuego, sino con una danza, humanos que se movían con un ritmo que confundía el cálculo del droní, más importante, de la memoria. En el momento crítico, Aitana ordenó la activación. El resonador cantó a una frecuencia que no estaba en la tabla de los Clitar, era un compás hecho de pasos, de respiraciones, de palmas y de golpe de suela. La Arrow titubeó. Los forjas mandaron refuerzos, los arbestos desplegaron anclajes. La jungla, que había aprendido a temer los patrones homogéneos, ahora recibió un patrón humano, irregular, obstinado, desafiante. El sabotaje funcionó lo suficiente para retrasar la Arrow, pero la respuesta Clitar fue brutal. El cielo se llenó de naves que arrojaron redes de cortadora y llamaradas de plasma azul. Bastión Sangre de Plata sufrió pérdidas, la bandera escoriada fue tomada por una explosión que la dejó hecha jirones, el escudo de bronce perdió su brillo en la batalla. La gente se replegó hacia las terrazas superiores, donde la memoria ofrecía cierta protección, aunque con precio, cada vez que su red cubría más, menos podía moverse. En uno de esos repliegues, los sabios de Bastión hicieron un descubrimiento que cambió la naturaleza del conflicto. En la raíz más profunda del claro, un sitio sagrado que aplicaba la memoria como archivo, encontraron un dispositivo ancestral, no de artesanía terrena, sino de materia tallada por manos que parecían humanas pero que no pertenecían a Virelia, un pedestal en forma de plato que emitía un pulso débil en el espectro subsonoro. Los ancianos lo llamaron núcleo de raíz. No había tiempo para teorías. La placa de Ous reconoció el patrón del núcleo y vibró en consonancia. Aitana comprendió que ese núcleo podía anclar la memoria a una voluntad, mantener la red intacta si se le ofrecían señales de pertenencia. Fue en esa noche, con los arbestos tensando sus garras y las forjas lanzando pesadas cadenas, que Aitana concibió el plan definitivo, uno que no solo saboteaba sino que custodiaría al planeta. Una inmersión humana en el núcleo. No una inserción técnica fría, un acto vivo. Para anclar el núcleo de raíz necesitarían algo que la memoria interpretara como inmersión total, un contacto sostenido y voluntario. Los simulacros de la placa de Ous demostraron que los electrodos simbólicos no bastaban, el núcleo pedía calor humano. No solo una idea, sino lo que la memoria reconocía como pertenencia, sangre, voz, sacrificio. La comunidad debatió. Había otras opciones, guerrillas aéreas, sabotajes eléctricos, evacuar y dejar Virelia a su azar. Pero cuando la Arrow abajo clavó su aguja en el tejido más próximo a la ciudad, dejando un olor metálico que la memoria no conocía. Cuando los Clitar comenzaron a extraer tejido y a consumirlo en naves colgadas como buitres, la mala elección quedó clara. Si la Arrow arrancaba la memoria más profunda, el planeta perdería su capacidad de recuperarse durante décadas, la metrópolis Clitar ganarían un puesto para saquear sin control. Si es la memoria o el Arrow, dijo Aitana en la sala del consejo, entonces la memoria se queda. Y si eso exige que pisemos más hondo que nunca, que así sea. Su voz no era heroica por vanagloria, era heroica por la gravedad que se aplica a una decisión irrevocable. El plan fue trazado con una precisión fría, ayudar a que la memoria reconociera al núcleo como un puerto humano permanente, uno que el Arrow no podría confluir y que, por extensión, impediría la extracción a gran escala. Solo había una forma de hacerlo, crear una línea de carne humana que se volviera parte de la memoria, un repliegue de individuos que sellaran el núcleo con su propia presencia. La noche elegida fue sin luna, con un viento que cortaba como cuchillas de metal frío. Las naves Clitar cubrieron el cielo, formando una constelación de ojos. Los forjas habían comenzado a preparar el Arrow final, el que haría el corte decisivo. Desde el claro del núcleo hasta la terraza central del bastión se trazó una correa humana, filas de hombres y mujeres marchando con una sola misión.
Iban vestidos con la armadura Solace, la placa de Ous al pecho, la lanza de pacto en algunas manos, la bandera escoriada enrollada en las caderas. Sus rostros estaban empapados de sudor y determinación, sus ojos reflejaban ese acero azul que la noche les confería. Aitana dio la orden con una palabra que sonó más como un cierre que como un mando. Ahora. Y la marcha comenzó. El primer contacto fue brutal. Los arbestos arrojaron nubes de semillas corrosivas para impedir el paso, las forjas frenaron con barras de plasma. Los clítares desde sus nubes lanzaron arpones que cortaban el aire como dedos. Pero allí estaba la ventaja humana, su paso. Se movían con una imprudente imprevisibilidad, cambios de ritmo, pisadas laterales, zancadas estiradas que obligaban a la memoria a recibir señales distintas por segundo. La jungla respondió, zarcillos que antes habían sido barreras se abrieron para dejar pasar a aquellos que hablaban en pasos. La memoria parecía interrogarlos y, en la voz del ritmo, aceptar. Era una danza forjada en la infancia de la colonia, caminar para pertenecer. Llegados al pedestal del núcleo, los voluntarios se alinearon como clavos humanos alrededor del plato. El resonador de paso, ahora recalibrado para emitir frecuencias de inmersión, fue colocado en el centro. Iker, la mano de confianza de Aitana, se inclinó a prender el nodo. Aitana, dijo con voz rota, esto requiere, alguien que de verdad lo sostenga. La física del plan era cruda y poética. El núcleo podía vincularse a la memoria mediante señales bioquímicas y vibracionales. Para sellarlo, necesitaba un elemento que fuera tanto señal como puente, carne viva que no pudiera ser retirada sin romper el lazo. En esencia, la memoria pediría ancla y la ancla sería humana. Esa verdad convertía la misión en lo que era, un voto de sacrificial defensa, Aitana a Iker, antes de insertarse, si esto nos quita, que nos quite de pie. No de rodillas. Iker Aitana, con la placa de Ous en su palma, entonces caminemos hasta que nuestro calor sea la cerradura. Los primeros que se ofrecieron para el lazo no fueron los más jóvenes, sino los ancianos que habían visto los primeros barcos, los que conocían el precio de la impunidad. Sus voces se mezclaron con la de los soldados, cánticos antiguos que, oxidados por el tiempo, sonaban ahora como instrucciones. Uno a uno se recostaron sobre el pedestal, piel contra metal, aliento compartido, la memoria besó sus manos. La reacción clitar fue inmediata y furiosa. La Arrow, al buscar su ancla, encontró una red tejida de respiraciones humanas y cambió de objetivo, o quebrarla a sangre o replegarse. El cielo se llenó de relámpagos. Naves se abalanzaron para extraer a los que yacían en el núcleo, pero las anclas de la memoria se habían unido como argollas. Cada vez que una nave intentaba operar, las raíces brotaban y enroscaban los ganchos, transformando las grúas en patas de araña que, por un momento, dudaban en efectuar la extracción. Las forjas apuntaron con generadores microplasma, y la lluvia de energía cortó el aire en líneas azules. Fue entonces cuando Aitana actuó. Con la placa de Ous en la mano, clavó su lanza en su propio torso y empujó su peso hacia el núcleo. No lo hizo por dramatismo, lo hizo para ser el conductor final, el cuerpo que no fuera extraíble sin desangrar la línea de comunicación. La sangre corrió como tinta en el plato, mezclándose con el pulso subsonoro. La memoria, en una interpretación literal que nadie esperaba, aceptó la ofrenda. Los brotes que antes huían se abrieron y abrazaron los cuerpos con algo que no era acecho sino administración. El pedestal brilló en un azul frío y sólido. Las alarmas clitar se triplicaron. Los forjas enfocaron todo su arsenal hacia el claro. La Arrow, en su último intento, clavó sus fauces en la red de raíces cercana, vibrando con una potencia que hizo temblar los cristales. La estructura del bastión comenzó a resquebrajarse. Centenares de personas se encontraban atadas a una decisión irreversible, resistir y quedar, o retirarse y perderlo todo. Entonces ocurrió lo que nadie podría haber previsto en su escala íntima, la memoria respondió con protección activa. No porque la anfibia la hubiera forzado, sino porque la sangre humana había sido interpretada como sello de pertenencia.
Las raíces se entrelazaron creando un muro vivo que absorbió la vibración de la Arrow, sus fauces, desenfocadas, comenzaron a quemarse con su propio ruido. El aparato, incapaz de mantener su frecuencia en presencia de esa nueva sincronía, empezó a fallar. La forja intentó un último empuje, una ráfaga de plasma directo al núcleo. Las pieles de las personas que sostenían el pedestal comenzaron a carbonizarse bajo las ráfagas, muchos gritaron, pero nadie soltó el agarre. En la penumbra del caos, la elección final fue puramente humana. Aitana, que sintió la primera pérdida de conciencia, alzó la voz, no por mando, sino por desafío, y dijo, con la garganta cortada, no seremos herramientas. Somos su golpe y su vergüenza. Si quieren arrancarnos, que lo intenten. Pero que lo hagan con nuestras manos cerradas en su corazón. La Arrow finalmente perdió su ancla. Con una última queja mecánica, sus brazos se desintegraron en una lluvia de fragmentos y la nave madre Clitar comenzó a retirarse, sin el tejido que venía a buscar. La memoria, combinada con la sangre y la voluntad humana, había aprendido un nuevo parámetro: aquellos que se ofrecían no eran invasores sino protectores. El precio fue terrible. Muchos quedaron en el claro, sus cuerpos consumidos por la energía de la fusión, otros perdieron miembros, las terrazas de Bastión se convirtieron en tumbas improvisadas. Las cortinas de la jungla se cerraron sobre los brazos que habían caído, como si la memoria actuara con pudor y cuidado. Pero el claro se mantuvo. Y el núcleo emitió un pulso que, lentamente, se convirtió en rumor: la red había sido reconfigurada. Virelia estaba a salvo, por ahora. Cuando el sol regresó, o lo que en Virelia se llamaba regreso, porque aquí la luz era una sinfonía más que un hecho, el claro aparecía distinto, no la cicatriz de una invasión, sino la costura de una herida curada con manos. La memoria había aprendido a incluir nombres humanos en su tejido. Donde antes la Arrow pudiera haber abierto una brecha, ahora había brotes que recordaban géneros, palabras y pasos. Pequeños surcos en la corteza donde la placa de Ous había descansado emitían un brillo permanente. Un faro que ahora los Clitares no podían confundir. El precio humano apareció en los rostros de la colonia como mapas de lo que había sido dado. Las terrazas superiores estaban llenas de ceremonias, las enfermeras tejían vendas que olían a savia curativa, los artesanos tomaban las armas dañadas y las transformaban en placas conmemorativas, y los niños, que habían visto algo que no debería vivir en su memoria, aprendieron a caminar con esa gravedad. Aitana, quien había sido arrastrada fuera del pedestal por manos amigas justo antes de perder la conciencia, despertó con un cuerpo que había perdido músculo, con cicatrices que contaban historias de calor y metal. Sus ojos eran menos fulgurantes, pero más claros. Sostenía la placa de Ous, ahora incrustada con fragmentos del núcleo, como si llevara al planeta dentro de su pecho. Bastión Sangre de Plata emergió de la catástrofe con una identidad renovada, ya no eran solo una colonia, sino custodios. La política entre humanos cambió con la experiencia, las asambleas incluyeron rituales para hablar con la memoria y escuchar sus respuestas. Se creó una guardia especial, los andantes, que entrenaban para mover sus pies con patrones que todo el planeta entendiera como preservación. La lanza de pacto fue colocada en el claro, no como arma, sino como estandarte de aquel que se ofreció para no permitir el saqueo. Los Clitar retiraron sus naves, no sin resentimiento, y la metrópoli recibió el mensaje: Virelia no era una presa inerte. Hubo repercusiones políticas, comerciantes Clitares enfurecidos exigieron represalias, las forjas juraron perfeccionar nuevas Arrows, pero el costo era alto y visible. Extraer aquí ya no era simplemente cuestión de tecnología, requeriría relaciones con una entidad que vivía y recordaba. La diplomacia, con un pragmatismo frío, emergió como única opción. Intercambios tímidos comenzaron a filtrarse, pequeños puestos de comercio donde las partes intercambiaban tejidos no antes de que se les pidiera permiso a las raíces, y en algunos rincones del espacio. Reuniones de embajadores donde se discutió la propiedad de la memoria. A nivel cultural, la historia del claro se convirtió en leyenda y manual.
Había versos para enseñar a los niños a pisar con cuidado, gestos para pedir permiso a la memoria, canciones que recordaban los nombres de los caídos, Iker, la anciana Rin. Los soldados que yacían con manos aún entrelazadas sobre el núcleo. La bandera escoriada se enarboló cada año en la terraza mayor, no como señal de lamento sino de la voluntad de no doblegarse. La placa de Oú se volvió un objeto de peregrinación, los que iban a tocarla dejaban detrás semillas y piezas pequeñas de su propia ropa, para ser absorbidas por la memoria y convertirse en registro. En lo político, la narrativa humana se fortaleció. Donde antes la metrópoli quitar había visto recursos, ahora se veía a una comunidad dispuesta a morir para no ceder su suelo. Otras colonias humanas, en distintos mundos, miraron con respeto y miedo. Se cerraron acuerdos de defensa, no por orgullo, sino por reconocimiento de que los humanos podían actuar de manera que ningún otro ser consideraba necesaria. La reputación de los humanos cambió en los anales interplanetarios, dejaron de ser presa fácil y pasan a ser heterónomos de la memoria, seres capaces de probar una obstinación que no se saciaba con cifras ni con promesas. Aitana vivió el resto de su vida con las marcas de aquella noche. Sus manos, una vez hábiles en la ingeniería, eran ahora más lentas. Caminaba con la firmeza de quien había dado la espalda a la retirada. Al final, cuando le pidieron que escribiera un testamento para los niños, no dejó instrucciones militares ni mapas de estrategias, sino una línea breve que se convirtió en mantra entre los andantes. No doblarás la rodilla donde la raíz te pide que te quedes de pie. La memoria de Virelia no se volvió un archivo humano por completo, seguía siendo un organismo con su voluntad propia. Pero en su red ahora había nombres y pasos humanos. Aquellos que dieron su carne hicieron de su sacrificio un patrón que el planeta guardaría. La comunidad tuvo que reconstruir, tallar nuevas casas en las terrazas, enseñar a su juventud a andar de maneras que fueran a la vez bellas y firmes. Y en cada ceremonia, en cada caminata al claro donde la lanza de pacto brillaba con un brillo acerado, se impregnaba un mensaje para los ojos de la galaxia, la humanidad, por su manera quebrantable y por su obstinación. Era capaz de sostener un mundo con los pies al descubierto. El cielo rugió, pero la humanidad nunca se inclinó. Se quedaron con las manos en la tierra, y el planeta aprendió a llamar los suyos.